He mencionado el experimento de la prisión de Stanford, que es celebérrimo, pero por si alguien no sabe... Vale. Por si alguien no sabe lo que es, si mal no recuerdo y si no corrígeme, este psiquiatra, Philip Zimbardo, escogía a un grupo de chavales en una universidad y de forma completamente aleatoria formaba dos grupos. A uno les asignaba el rol de carceleros y a otro el rol de prisioneros. Y esto lo llevaban a la realidad, hacían como una especie de gran hermano en el que efectivamente unos estaban en la cárcel y los otros tenían ese trabajo de carceleros con lo que ello conlleva, es decir, imponer orden y decidir qué privilegio se le otorgaba a los convictos. Y aquello terminó como el Rosario de la Aurora, se produjeron todo tipo de abusos, de agresiones, de humillaciones y se dio por finalizado el experimento cuando ya la cosa se iba de madre y se temía incluso que hubiese algún asesinato. Lo que yo creo haber leído, yo siempre hablo de memoria y como siempre digo, mi memoria es la que es, entonces hay que escuchar y luego acudir a fuentes más fiables. Lo que yo creo haber leído es que en algún momento se descubrió que sí se les daban indicaciones. La idea, la gracia del experimento era que cada uno actuaba según su propia naturaleza. Sí, ese era un punto importante, sí, claro, en teoría. Y yo juraría que en algún momento leí que al final alguien había dicho que sí había recibido como carcelero alguna indicación de apriétales, haz esto, haz lo otro. Y ahí ya el experimento está completamente viciado. Sí. Porque la gracia es qué hace el ser humano según su propia naturaleza. ¿Está la maldad en su naturaleza? Si interviene alguien dándote órdenes en un experimento en el que... Vamos a ver, yo participo en un experimento y en principio... Eres un mandado, lo que estábamos hablando. Claro, en principio hago lo que a mí me diga el organizador o quien lo esté llevando a cabo. Claro. Y si me dicen, ahora necesito que hagas esto, digo, vale, pues yo lo hago. Entonces, bueno, sigue diciendo cosas aún así acerca de la maldad que cada uno lleva dentro, porque como decías en el experimento de las descargas, uno llega un momento que dice, no, yo por aquí no paso. Y aquí en el experimento de la prisión de Stanford sí que llegaban hasta el final. Hay un matiz que es que deshumanizaron. Claro. Que los prisioneros eran un número y todos vestían igual. No eran nombre y apellidos. Y los carceleros igual. Llevaban gafas de sol, de espejo, que por lo visto imponen más y generan más miedo. Todas estas cosas que son... quitaron... Claro, lo que pasa que... Y había uno que era un psicópata, creo. Bueno, creo que había uno que era el que al final acababa contagiando un poco la falta de escrúpulos. Hombre, es que hay un punto que es que según la cantidad de gente que tengas, alguno va a haber. Ya. Porque tampoco es tan infrecuente, ¿no? Te hablaría de memoria, pero no sé si es un 1%, va por ahí. O sea, no es uno de 10 millones o algo que es muy...